Ahí estamos. Bueno, antes que nada, bienvenidos todos, todas, todes. Mi nombre es Ivana, soy quien va a dar este taller. Este taller son 3 días, a partir de hoy, mañana y pasado. Una seguidilla de información que vamos a tratar de hacer lo más profunda, pero liviana posible, porque es muchísima información la que me gustaría darles, pero bueno, voy a tratar de resumir lo más que pueda. Si no contesto en el chat, olvídense, después lo leo porque no trataré de estar atenta al taller. Y por ahí, bueno, Rocío, si querés ser mi asistente, te nombro acá en público, y si querés ir contestando el chat, en lo que puedas, estás nominada. ¿Sí? Rocío Teglia. Bien. Contestame sí, si me escuchaste. Así que bueno, vamos a tratar de ser lo más sintética pero clara posible. Este taller, mi intención es, la intención no es brindarle información concreta y que tengan que memorizar, perfecto, Rocío, sino que es, mi intención, los que ya me conocen lo sabrán, es moverles la estantería, ¿no? Moverlos del lugar donde están, observando el mundo, observando la realidad, y mostrarles que hay muchas posibilidades de observar una situación, un hecho, una determinada experiencia, ¿no? Realidad. Entonces, mi intención en estos 3 días es moverles todas las estanterías, aunque sea aflojarles todos los tornillos de las estructuras, como para que queden regulando, ¿no? Y ya que queden así como diciendo, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó estos 3 días? ¿No? Esa es mi intención. No me importa si memorizan nombres, si memorizan estructuras, si memorizan, ¿cómo se dice? Teorías, no me interesa. Lo que me interesa a mí personalmente, y de esta manera yo voy a brindar este taller, lo que me interesa es romperles las estructuras. Para eso les pido a todas las personas que son profesionales, tanto médicos como profesionales de la salud, psicólogos, psiquiatras, enfermeros, todas las personas que trabajan desde la ciencia tradicional, digamos, desde la ciencia oficial con la salud, les pido por favor que entren en este taller y por 1 hora y media vuelvan a ser niños, ¿sí? Vuelvan a ser niños, niños que se pueden sorprender, vuelvan a ser niños que están mirando a un programa de televisión, están mirando a papá y mamá, y están confiando absolutamente en todo lo que les dice, y si no confían, no importa, escuchan con la cabeza abierta, ¿no? Escuchan con el corazón abierto y escuchan con la curiosidad de un niño. Después con toda la información, esa información va a ir trabajando y va a ir generando circuitos neurológicos que vamos a poder sacar conclusiones, ¿no? Conclusiones cotejándola con la información que tenemos. Pero en principio, para no negarse de entrada y no cerrar puertas y ventanas, yo les pido que por esta 1 hora y media todos dejemos nuestro guardapolvo, nuestros libros, nuestro bagaje educacional, digamos, todo lo que vinimos, y todo el bagaje de nuestras creencias, lo dejemos a un costadito un ratito y tengamos esa predisposición de los niños cuando quieren aprender, ¿no? Cuando quieren saber, pero no como un alumno, cuando quieren saber algo y lo investigan, ¿no? Cuando quieren saber cómo funciona un avión, cuando quieren saber cómo funciona una radio y la desarman. Con esa inocencia y con esa curiosidad.
Bien. Este taller es un taller de descodificación, biodescodificación, bioneuroemoción, descodificación biológica, decodificación emocional, decodificación conductual. Lo pueden llamar de muchas maneras, ¿no? Lo cierto es que vamos a tratar de mostrar un pantallazo general de lo que esta nueva perspectiva, este nuevo paradigma tiene para ofrecernos, ¿no? Todo es lo mismo. Vamos a entender que nos tenemos que empezar a parar en un lugar donde todos los caminos empiezan a confluir. Y todos nos van a conducir al mismo lugar, desde la descodificación, desde las terapias holísticas, por alguna razón, todos estamos acá, hoy, en este momento, en este lugar, convergiendo, estamos tratando algo estamos buscando, alguna respuesta estamos buscando, ¿sí? Alguna pista que nos calme una incertidumbre, ¿no? Que nos llene un vacío. Entonces, la propuesta es esa, ¿no? Estemos abiertos a ver qué llega hoy y dónde se coloca y qué rearma. Yo, bueno, me presento, mi nombre es Ivana López Frascari, tengo 52 años, soy una curiosa, implacable, madre de 5 niños, aventurera, me gusta mucho estudiar, investigar, curiosear. Desde hace mucho tiempo me puse al hombro aceptando esta particularidad y dije, bueno, yo soy así y así me gusta ser. Y todo lo que parecía una inestabilidad en mí, ¿no? Porque un rato estaba acá, otro rato estaba allá, y me gustaba arquitectura, y me gustaba ciencia, y me gustaba educación, y me gustaba... Entonces nunca terminaba nada, hasta que en un momento lo acepté y dije, ¿y si esto es mi camino, no? Esto de investigar y encontrarle sentido a un montón de cosas y después dejarla e ir a buscar el sentido a otro lado. A lo mejor no es un problema, ¿no? A lo mejor todo lo que me dijeron que era un problema, que yo nunca terminaba nada, y a lo mejor mi finalidad no es terminar algo, sino aprender de todo. Entonces me entregué esta posibilidad, y fue así como empezó a llegar información. Entonces, cuando me choqué con la posibilidad de tener que educar a mis hijos, me empecé a preguntar un montón de cosas, pero esta educación me gusta, pero mira, hay esta educación también, pero mira, esta, y investigando educación me di cuenta que había mundos paralelos sobre educación, que la educación formal no es la única educación, ¿no? Y que hay un montón de educaciones. Me di cuenta lo mismo cuando necesité investigar sobre la salud, que la salud oficial y tradicional, la metodología de tratar la educación, no soy de Géminis, soy de Escorpio, que la metodología con la que se trata la medicina oficial, trata la salud, es una de las alternativas, pero me di cuenta que había mundos paralelos y que corrían todos en la misma dirección y que eran todos la misma eficaces de la misma manera, ¿no? Y cómo si yo me corría un poquito para acá, encontraba toda una medicina natural, y si me corría para acá, encontraba toda una medicina holística, y si me corría para acá, encontraba toda una medicina chamánica, y si me corría para acá, encontraba toda una medicina cuántica, y así millones y millones de posibilidades, miles de cada mundo, encontraba alternativas y caminos paralelos, que me encantó saber que no hay una sola posibilidad para nada, ¿no? Me encantó saber eso, me encantó. Y que lo que en un principio podía ser estresante, porque entonces si hay muchas, ¿cuál elijo, no? Y no sé si esta está bien o esta está mal. En un principio podía ser estresante, después me di cuenta que en realidad no había una bien o una mal. Había un sinfín de posibilidades y que seguramente la que yo necesitara en ese momento iba a llegar a mí y no yo a ella, ¿no? Yo no tenía que decidir qué elección tomar, sino que la elección estaba siendo tomada a través mía, y empecé a sentir que
había una manera de saber cuál era la elección correcta, cuál era la elección correcta, a la cual ya estaba siendo tomada y yo me tenía que entregar, ¿sí? Y era una sensación física, ¿no? Entonces me encontré en este camino y empecé a investigar sobre la descodificación. La descodificación habla de códigos, descodificación, ya sea descodificación biológica, descodificación emocional, ya sea biodescodificación. La codificación nos habla de códigos. Entonces, esos códigos, empecé a investigar qué eran esos códigos, qué son los códigos, ¿no? Y los códigos en realidad son los programas que tenemos instalados como en una, somos una computadora, por ejemplo, haciendo una analogía, y los programas con los que funcionamos, ¿no? El software que es el que nos lleva a comportarnos de una u otra manera, a identificar la realidad de una u otra manera, ese software son sistemas operativos que están instalados en nosotros, que vienen de fábrica, ¿no? Vienen de fábrica, venimos con un software, un hardware, que es la biología, y un software que nos permite habilitar ese hardware, ¿no? Y que se traduzca en imágenes o realidad. Entonces, estos códigos, como en el sistema operativo de las computadoras son ceros y unos, estos códigos en la biología y en lo físico empiezan a ser un poco más difíciles de descifrar. Entonces, la decodificación, ya sea cualquier decodificación, cuando le hablen de decodificación, tenemos que empezar a entender que es la manera de interpretar esos ceros y unos en el cuerpo, en la biología, para reordenarlos, ¿sí? Reordenarlos, actualizar la información, porque vieron que en la computadora tenemos un sistema operativo que cada tanto se va actualizando, porque si tratáramos de habilitar un programa actual, ¿no? Por ejemplo el Zoom, tratáramos de utilizar el Zoom con un sistema operativo del año 2000, nos sería un poco complicado. ¿Vieron cómo el celular se va actualizando solo? Ya ni siquiera lo tenemos que actualizar. Automáticamente cuando lo conectamos con el Wi-Fi, automáticamente ya está programado para que se actualice solo. Entonces, nosotros todavía no estamos programados del todo para actualizarnos solos. Porque, ¿qué es lo que nos actualiza? El consciente, ¿no? Nosotros tenemos un cerebro que es 5% consciente y 95% inconsciente. Yo estoy grabando, ¿no? Sí. 5% inconsciente y 95%, 95% inconsciente. Entonces, somos 5% dueños y señores de lo que hacemos, pero somos un 95% automáticos. Estamos en un sistema operativo automático que ejecuta y hace por sí solo. Nosotros no tenemos injerencia consciente en ese 95%. ¿Entendieron, no? Es un 5 y un 95. Ahora se habla mucho de tomar conciencia, de ser una persona consciente. Ser una persona consciente no significa ser una persona buena. Después vamos a ver lo bueno y lo malo. Porque eso se confunde, ¿no? Una persona consciente no significa ser una persona amigable, ser una persona amigable con la naturaleza, también, pero no, sucede, pero no es ese el sentido. Ser una persona consciente es ir habilitando cada vez más ese cerebro consciente que nos fue dado, el cerebro racional, es habilitar cada vez más porcentaje de ese 5%, ir habilitándolo cada vez más. Y el cerebro consciente tiene una particularidad, y es que está aquí y ahora. El cerebro consciente está aquí y ahora, no gestiona otra cosa que no sea el aquí y ahora, porque aquí y ahora toma la realidad para actualizarla. Toma conceptos de la realidad actual y la manda al inconsciente, y el inconsciente ejecuta con esa información. Pero ¿qué pasa? El inconsciente, el cerebro inconsciente, es este sistema operativo que
viene de fábrica y se actualiza con la información que le da el cerebro consciente. El cerebro consciente sería la antena que nos conecta con el Wi-Fi. Entonces, este cerebro consciente conecta conscientemente con el Wi-Fi y le da la orden al inconsciente, le da la información, al inconsciente de actualizar datos, para que el inconsciente, cuando reaccione a determinadas situaciones, reaccione con la información actualizada. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Si me van siguiendo, pónganme 3. El número 3. Bien. Una persona me sigue. Bueno, pongan 4 si no me siguen y quieren que repita algo. 3 si me siguen, 4 si quieren que repita. Bueno, entonces, tenemos un cerebro 5% consciente, un cerebro. Me van a decir, ¿de dónde salió ese número? ¿De dónde salió ese número? Bueno, esto es neurociencia, ¿no? Esto es neurociencia. La neurociencia dice que tenemos un cerebro 95% inconsciente que funciona de manera automática y que gracias a ese cerebro estamos vivos. ¿Por qué? Porque con ese cerebro regula todas las funciones biológicas, ¿no? Nosotros no estamos conscientes de nuestra respiración, a menos que tomemos conciencia de nuestra respiración en un instante aquí y ahora. Pero no podemos estar las 24 horas conscientes de nuestra respiración, ¿sí? No podemos estar, inspiro, expiro, inspiro, expiro. ¿Por qué? Sería lo único que haríamos, porque no podemos, el cerebro consciente, como es tan pequeña la porción de cerebro consciente que tenemos, tiene que estar actualizando información, generando defensas contra cualquier amenaza, gestionando todos los recursos biológicos, no puede hacer todo, porque es un 5 nada más. Entonces, por ahora el 5% se encarga de actualizar información, mientras que el 95% se encarga de mantenernos con vida, cumpliendo todas las funciones biológicas, haciendo un escaneo de la realidad, de todo lo que percibe, digamos, en función de las amenazas para que nosotros tomemos los recaudos necesarios para responder a esas amenazas y mantenernos con vida. Entonces, de esa manera, con la información que tiene acumulada y guardada, sabe cómo reproducir una célula, sabe, porque es una máquina perfecta, ya tiene toda la información en los discos rígidos, entonces sabe cómo reproducir células, cómo oxigenarlas, cómo alimentarse, cómo mandar estrógenos a este lado, o sea, sabe hacer todo, ¿no? Sintetizar glucosa, sabe hacer todo. Yo les pregunto a ustedes, ¿alguien sabe sintetizar glucosa? Entonces ustedes van a decir, no, a menos que alguien sea bioquímico o se encargue de estos menesteres conscientemente, porque lo ha estudiado. Las 122 personas que estamos acá, y yo no sé si hay una que sabe sintetizar glucosa, que sabe sintetizar glucosa. En realidad todos sabemos sintetizar glucosa, porque lo hacemos todo el tiempo, por eso nos mantenemos con vida. El hecho es que no lo sabemos conscientemente, no sabemos que lo sabemos, ¿sí? Pero no importa, mientras lo sepa lo inconsciente, yo lo voy a hacer igual. Yo voy a hacerlo y voy a sobrevivir gracias a eso. Conscientemente no tengo que saber cómo sintetizar glucosa, porque lo sabe hacer el inconsciente. Conscientemente tengo que actualizar información, porque cuando ya el cuerpo no necesite sintetizar glucosa porque cambió el entorno, porque lo que sea, o necesite sintetizar más glucosa en un momento o menos glucosa en un momento, ¿qué va a hacer? El cerebro inconsciente va a actualizar esa información, se la va a pasar al inconsciente, y el inconsciente se va a actualizar y va a actuar en consecuencia. Entonces, lo que hace el cerebro consciente es observar la realidad y mandarle información a ese cerebro inconsciente. Yo siempre hago como una analogía, ¿no? El cerebro inconsciente está dentro de una cajita, adentro de una oficinita. Es un empleado dentro de una oficinita de 2x2, sin ventanas, sin puertas, con una rendijita sola, que es donde le pasa la información del cerebro consciente, pero ya tiene todo organizado, tiene todo en una máquina acá, una máquina acá, una máquina acá, y el operador maneja todo ese sistema operativo, no mira para afuera porque no se puede distraer, porque si se distrae un segundo el inconsciente somos boleta. Entonces lo que hace es tomar toda la información y estar todo el tiempo generando respuestas, para mantener esta máquina con vida. Cada tanto mira por la rendijita
observa, ¿hay información nueva? ¿Hay información nueva? No, no, bueno, sigo. ¿Hay información nueva? No, bueno, sigo. ¿Hay información nueva? Sí, bueno, tac. La pone en el disco rígido y se actualiza solo y sigue. ¿Bueno? Perfecto. El doctor Hammer dice que la conexión es inestable. 1 si me escuchan, 2 si no me escuchan. 1 si me ven, 2 si no me ven. El doctor Hammer, que es el padre de si se puede decir, de la nueva medicina. El doctor Hammer, ahora les voy a compartir pantalla, un minutito, y vamos a observar compartir pantalla, un archivito que les hice para ir, ahí está, siguiendo al doctor Hammer. Bien. Ahí no veo el chat, por lo tanto, a la que tengo acá, a la vista, es a Silvia Noemí Madrid. ¿Sí? Perfecto. Silvia, si se corta el audio o no ver la pantalla, vos me vas a hacer así. ¿Sí? Perfecto. Entonces, esperen que no sé cómo pasar pantalla. Ahí está. Acá tenemos, este es el doctor Hammer. El doctor Hammer, ¿sí? Es el doctor Ringhammer, es quien le da origen a esta nueva perspectiva desde donde observar la medicina, la salud, y él genera todo un sistema, toda una nueva teoría de la medicina, a la que le llama la nueva medicina germánica. El doctor Hammer, en el año 1979, su hijo, Dirk, de 17 años, sufre un accidente, es alcanzado por una bala de un cazador durante unas vacaciones en el Mediterráneo, y pasa a un estado de coma y finalmente a los 3 meses muere. Este hecho sorpresivo marcó de tal manera a Hammer que a los 3 meses, al tiempito, el doctor, no sé cuánto, el doctor Hammer se descubre así, él era oncólogo, se descubre a sí mismo unos síntomas, se hace un estudio y le sale, el diagnóstico le sale que tiene cáncer de testículos. Al mismo tiempo, su mujer desarrolla también un cáncer de mama. A él le llamó mucho la atención esta sincronicidad entre la muerte de su hijo y su cáncer y el de su mujer, siempre, considerando que siempre habían sido personas sanas, nunca habían tenido problemas mayores de salud. Y él empieza a sintonizar con una teoría en la que para él este hecho sorpresivo de la muerte de su hijo y la enfermedad de él y su mujer tenían una relación directa. Finalmente, después de muchos años de investigación, el doctor Hammer consigue demostrar que el cáncer en todos sus pacientes, de todas las investigaciones de campo que hizo, porque recordemos que era oncólogo, entre otras cosas, él logra demostrar científicamente, en sus estudios con rigor científico, que había una relación directa entre el shock emocional que había sufrido y el despertar de esta enfermedad. Lo comprueba con todos sus pacientes. En el 100% de los casos de miles de pacientes, antes de la manifestación del cáncer, había habido un shock emocional. ¿Sí? Entonces, el doctor Hammer entiende y toma como concepto algo muy importante. Y dice que si hay un cáncer, siempre, en el 100% de los casos, hay antes un shock emocional que genera una respuesta biológica a la que llamamos enfermedad.
¿Cómo funciona esto? El doctor Hammer luego continúa su investigación y la hace extensiva a todas las enfermedades, no solamente al cáncer. Él empieza con el cáncer porque justamente es oncólogo y es la enfermedad que él desarrolla. Pero después, continuando con sus estudios, él se da cuenta que todas las enfermedades, el 100% de las enfermedades, en este caso, el doctor Hammer no incluye accidentes, pero él dice que todas las enfermedades biológicas que suceden a partir de una conmoción interna, no externa, son respuestas biológicas, son programas que se activan para bajar un nivel de estrés. En base a esto, el doctor Hammer desarrolla 5 leyes biológicas del nuevo comportamiento que descubre en la biología. No el nuevo, o sea, un nuevo, el nuevo fue la sorpresa que al descubrir que la biología funciona de esta manera, ¿no? Que no lo habíamos podido percibir hasta ahora. Genera 5 leyes, que son las 5 leyes que sostienen la nueva medicina. ¿Por qué son leyes? Porque se cumplen en el 100% de los casos, en el 100% de los seres, de los humanos y de los animales, ¿sí? Y en las plantas, con unas pequeñas modificaciones. Pero en los seres humanos y en los animales, estas leyes se cumplen indefectiblemente en el 100% de los casos, sin excepción. Es por eso que son leyes, ¿sí? La medicina tradicional tiene leyes, pero esas leyes en todos los casos tienen excepciones, ¿sí? Por eso no se puede decir que son leyes, son supuestos. El doctor Hammer genera estas 5 leyes, descubre estas 5 leyes, y desde ese momento hasta ahora se han verificado en el 100% de los casos. La primera ley es la ley férrea del cáncer. El doctor Hammer llama a la primera ley la ley férrea del cáncer. ¿Qué significa esto? Es el cáncer, pero después lo hace extensiva a todas las enfermedades, por eso después genera una quinta ley que es para extender la primera a todas las enfermedades, pero él en la primera ley, que fue la primera que descubre, de su primera investigación, llama a la primera ley la ley férrea del cáncer. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una correlación entre psique, cerebro y órgano, ¿sí? Llamamos psique al mundo mental, al pensamiento, a la idea. Llamamos cerebro al cerebro físico, y llamamos órgano al tejido u órgano involucrado en lo que llamamos enfermedad, ¿no? El doctor Hammer dice que a partir de un shock emocional, ¿a qué llama shock emocional el doctor Hammer? No es un shock emocional, es algo que se vive. Nosotros tenemos información, ya vimos que nuestro hardware tiene un software de información, un disco rígido de información guardada, ¿sí? Este disco rígido no se toca a menos que se actualice información, y esa información sirva, se verifique que sirva y se actualice sola. Pero mientras tanto nuestro cerebro, nuestro software, actúa bajo estas directrices, ¿no? La información guardada que nos permite sobrevivir. O sea, si el cerebro sabe cómo oxigenar una determinada célula, y lo va a hacer indefinidamente hasta que esa información se actualice con la percepción de un nuevo entorno. Entonces, el doctor Hammer dice que a partir de un shock es un elemento sorpresa, un shock es, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? El cerebro, ¿no? Dice. Es algo que no me esperaba, ¿sí? El cerebro es como que entra en estrés porque se recalienta el motor porque tiene que buscar urgente una solución para esto que no lo esperaba. El shock siempre es inesperado. Aparte de ser inesperado, sorpresivo, tiene que tener esa magnitud de, esto es un quiebre, es un antes y un después, ¿no? No estoy pudiendo solucionar esto aquí ahora, ¿sí? Y tiene que tener un factor también de que
este instante de sorpresa lo estoy viviendo en soledad, ¿sí? Yo y mi circunstancia, les voy a dar un ejemplo de eso, les voy a dar un ejemplo, ¿sí? El doctor Hammer, todos sabían que su hijo murió, todos sabían, esa información la tenían todos sabían de su tristeza, de su desconsuelo, pero ese shock en el doctor Hammer genera biológicamente y por naturaleza, genera un comportamiento que no es socialmente aceptable. Cuando muere un integrante del clan, inmediatamente se le activan, por resonancia, se activan los machos alfa del clan, y esos machos alfa tienen biológicamente, automáticamente, un incremento de testosterona para reproducirse inmediatamente y reemplazar al miembro del clan desaparecido. ¿Sí? Biológicamente, el clan, energéticamente, inmediatamente toma una resolución, el inconsciente colectivo toma una resolución, y es que detecta a los machos alfa y hace que biológicamente incrementen la testosterona para que se reproduzcan y reemplacen a el integrante de la manada que desapareció. Recuerden que somos 95% inconsciente y 95% animal, 5% racional, cerebro humano, 95% animalitos de Dios. Ese 95% resuena con la información del inconsciente colectivo y los machos alfa se activan, o si hay uno se activa, para reemplazar a ese individuo que acaba de desaparecer. No es consciente eso, ¿eh? No es consciente. Esta necesidad de reproducción se llama, desde la biodecodificación se llama, ¿para qué lo dije? Porque no me acuerdo. Se llama el síndrome de la fiesta, algo así, festivo. Es esta necesidad de copular que tiene el macho alfa ante la pérdida de un integrante. Claro, el doctor Hammer, imagínense, su inconsciente le pedía copular con su mujer la noche en que estaba velando a su hijo, ¿sí? El doctor Hammer dijo, ¿qué me pasa? ¿Estoy loco? ¿Estoy loco? Entonces, esta represión moral que hace él de su necesidad biológica, ¿sí?, la vive en soledad. ¿Mm? Ni siquiera la ve él. Entonces, hay una psique, ¿sí?, que está viviendo esto en soledad, hay un cerebro que necesita bajar ese estrés del inconsciente colectivo del clan y necesita reproducirse y no logra hacerlo, y hay un órgano entonces que tiene que hacer eso que Hammer no está haciendo. ¿Sí? A ver, el cerebro dice, ¿qué le pasa a este hombre que no se está reproduciendo para salvar al clan? Porque no entiende, el cerebro inconsciente tiene particularidades. Una de esas particularidades es que no entiende de moral, no entiende de cosas mundanas. El cerebro inconsciente es fluctuación de energía y códigos, ¿sí? Solamente entiende codificaciones, y lo único que hace es mantenernos con vida. Mantenernos con vida a nosotros como individuo, y cuando se conecta con el inconsciente colectivo del clan, mantener con vida al clan. Y cuando se conecta con el inconsciente colectivo de una especie, mantener con vida a la especie. Y cuando se conecta con el inconsciente colectivo de una sociedad, mantener con viva a la sociedad. Y cuando se conecta con el inconsciente colectivo de todo el mundo, dice mantener con vida a todo el mundo. O sea, eso lo vamos a ver cuando veamos ahora los sistemas familiares y los sistemas colectivos. Pero este cerebro, en principio, nos quiere mantener con vida.
¿sí? Entonces, para mantenernos con vida, para mantener con vida al clan, urgentemente tiene que reproducirse, porque está en estrés, el cerebro está en estrés, dice, ¿qué pasa? Tengo que reproducirme y no puedo. Este hombre no se reproduce. Entonces, ¿qué hace? Dice, bueno, si no lo haces vos, lo hago yo. Pero este estrés hay que bajarlo. Entonces le manda la orden a los testículos que generen unas células especiales que liberen más testosterona y que además generen esperma de alta calidad, porque este hombre algo está pasando. No veo acá que haya resultados, no hay ningún integrante nuevo. Entonces, esas células especiales que empiezan a generarse automáticamente en esta trilogía psique, cerebro y órgano a partir del estrés que le genera al doctor Hammer este hecho sorpresivo y la no resolución inmediata, entonces el cerebro le da la orden al órgano de que empiece a hacer algo urgente y reproduzca unas células especiales, por lo tanto tienen otra finalidad, no una finalidad distinta porque es lo que saben hacer, ¿no? Pero que tienen que tener otras características, tienen que fabricar un espermatozoide un poco más de alta calidad, de alta performance, y tienen que hacerlo rápido, ¿sí? Entonces empieza automáticamente una orden desde el cerebro al órgano, una orden directa a este tejido de que empieza a reproducir estas células especiales. Esto es un programa para Hammer, es un programa especial de supervivencia que baja un nivel de estrés, ¿sí? Cuando este órgano empieza a fabricar estas células, empieza un poco a desestresarse, ¿sí? Esta trilogía, dice, bueno, ya está, ahora vamos a ir marchando con esto, ¿no? Vamos a empezar a iniciar a gestionar esta reproducción para salvar el clan. Ahora seguro que esto va a pasar. Entonces empieza un poco a bajar el nivel de estrés. Esto empieza a suceder, y esta trilogía, psique, cerebro y órgano, funcionan de manera paralela, ¿no? La psique está en estrés y se nota porque la persona está nerviosa, tiene pensamientos recurrentes. En el cerebro, el cerebro tiene comandos, cada órgano, cada tejido tiene su comando en el cerebro, ¿sí? Su relé, que le llama Hammer. Ese relé, ese botoncito, esa parte del cerebro, es lo que comanda al órgano, inerva, ¿sí? Con los nervios, inerva a ese órgano donde le manda las órdenes de lo que tiene que hacer. Entonces, esa parte del cerebro, el doctor Hammer descubre, haciendo una tomografía, por casualidad, le hace una tomografía axial computada a un paciente, porque quería ver su cerebro, y él ve que justamente en el comando, en la parte donde está el comando de ese órgano, donde se manifestaba la enfermedad, de ese tejido, justamente donde está ese comando, en esa parte, en la tomografía axial computada, se ven unos anillos concéntricos, ¿no? Que no había visto antes. Entonces dice, ¿qué es eso? Entonces lo empieza a consultar con sus colegas y dice, ¿qué es esto, la tomografía axial computada que se ve en el relé del órgano que está afectado? No, eso no es nada, le decían. Eso es un error del tomógrafo. Siempre sale. Ya lo hemos visto, pero es un error del tomógrafo, porque el paciente en su cabeza no tiene nada. Entonces, Hammer hizo otras tomografías axiales computadas y vio que ese dibujo a veces aparecía y a veces no. Pero igual le llamó la atención. Entonces se va a la empresa Siemens, alemana, que en ese momento la única empresa que hacía estos tomógrafos, y se va a la empresa Siemens y pide hablar con el técnico, con el especialista, y pregunta, ¿qué es esto que se ve acá? ¿Es un error del tomógrafo o esto está en la cabeza del paciente? Entonces,
el especialista dijo, no sé, es la primera persona que me viene a preguntar esto. Puede que sea un error del tomógrafo. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un protocolo de investigación y vamos a hacer un estudio de esto a ver qué resulta. Hacen un protocolo de investigación y hacen un tomógrafo donde el paciente puede ingresar a diferentes lugares, ¿no? Y que la parte del tomógrafo donde sacaba la foto, digamos, no se mueva, se mueve el paciente. Entonces dijeron, bueno, como el paciente se mueve y el tomógrafo no, si estos dibujos se mueven con el paciente, digamos, esto está en la cabeza del paciente, ¿no? Si está siempre en el mismo lugar, con el paciente moviéndose, esto está en la cabeza del paciente. Ahora, si el dibujo está siempre en el mismo lugar, pero el paciente no, entonces el dibujo está fijo y aparece en distintos lugares de la cabeza del paciente, es un error del tomógrafo. Hicieron esta verificación y esto estaba en la cabeza del paciente. Claro, no estaba físicamente, esto era un movimiento de energía en la cabeza del paciente, que solo se observaba en una tomografía axial computada sin contraste. Es como observar un programa de televisión y creer que adentro hay algo. No hay nada, en realidad es un movimiento de energía, de determinada codificación que hace que eso parezca que está ahí. ¿Sí? Eso pasaba en la cabeza del paciente. Había un movimiento de energía de determinada codificación que hacía que en ese lugar del relé que conectaba con el órgano o tejido involucrado se vean unos anillos concéntricos, pero en realidad era un movimiento de energía. Y si es un movimiento de energía, el doctor Hammer dijo, algo acá está pasando que no es lo que pasa normalmente. ¿Sí? Bien, entonces, esta trilogía psique, cerebro y órgano da lugar a esta primera ley. A partir de un shock emocional, se activa esta trilogía psique, cerebro y órgano, donde se va a generar un programa especial de supervivencia en un determinado órgano y tejido para bajar el estrés que hay en el cerebro y lograr que el paciente, que la persona siga con vida, haciendo la biología, haciendo lo que esa persona no hace por sí misma. ¿Sí? Bien, ¿se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? A ver, me voy a sacar la pantalla un poquito. Y voy a escucharlos. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Bien, buenísimo. Esta es la primera ley de Hammer. El doctor Hammer descubre maravillosamente y de manera perfecta que toda enfermedad, todo eso que nosotros llamamos enfermedad, en realidad es un programa especial de supervivencia que nos saca del nivel de estrés. El estrés es una amenaza para el cerebro que siempre tiene que mantenerse en equilibrio. Un cerebro en equilibrio, energéticamente en equilibrio, es un cuerpo sano. Ahora, cuando ese nivel energético a partir del shock sube, inmediatamente el cerebro inconsciente sabe que tiene que bajarlo, porque eso es una amenaza, tiene que bajar la frecuencia y tiene que estabilizar esa frecuencia. Y entonces hace biológicamente lo que la persona tendría que hacer y no hace. ¿Sí? ¿Cómo sabe el cerebro lo que la persona tiene que hacer y no hace? Porque decodifica. El cerebro decodifica. ¿Sí? Toma la información que le da el cerebro consciente de lo que está pasando, la decodifica y la interpreta en base a la información que tiene y genera una respuesta biológica. A este problema, la biología responde así. ¿Sí? Por ejemplo, si la amenaza es que
se desapareció un integrante del clan, esta persona está estresada porque murió alguien del clan, eso es lo que sintoniza la codificación que entiende el cerebro inconsciente, hay que reemplazarlo. Espera 2 segundos, no lo reemplaza, ¿qué hace? Genera inmediatamente la manera de reemplazar a este integrante del clan. Hay que buscar otro. Hay que hacer nacer otro integrante. Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es el órgano y tejido encargado de la reproducción? Justamente, ¿sí? Los testículos. Entonces, manda la orden a los testículos de que generen esta resolución inmediata, que hagan lo que saben hacer, pero que lo hagan ya y lo hagan mejor que siempre, para bajar ya el nivel de estrés. Si el nivel de estrés fuese, si el nivel de estrés fuese al contrario, no la pérdida de un integrante del clan, sino la amenaza de pérdida, o sea, mi hijo se perdió y no lo encuentro, ¿sí? O mi hijo salió y son la primera vez que sale y volví a la 1 de la mañana y son las 6 de la mañana y mi hijo no apareció y me empiezo a angustiar, empiezo a subir mi nivel de estrés. O suena el teléfono a las 4 de la mañana, yo atiendo y me dicen, ¿usted es la madre de fulano? ¡Chuf! Inmediatamente entro en estrés biológico, ¿sí? Sí que cerebro y órganos se encuentran y hay un estallido de estrés. ¿Y qué pasa? La amenaza es la amenaza justamente es de posible pérdida de un hijo, no es ya lo perdí, es la posible pérdida. Entonces no hay que reemplazarlo todavía, hay que protegerlo. Entonces, para protegerlo, ¿cuál es el órgano encargado por naturaleza de la hembra de proteger a la cría? Las mamas. Las mamas son el órgano que protege a la cría amamantándola, ¿sí? Claro, como mi cerebro inconsciente no entiende que mi hijo tiene 20 años y que no lo estoy amamantando, ¿por qué? Porque mi cerebro inconsciente es un cerebro animal, recuerden, automático, todavía tiene la información de mamífero. No está muy bien actualizada la información. Entonces, entiende que ustedes vieron que los animales, si tienen mascotas, a pesar de que las mascotas están bastante humanizadas, las mascotas, los animales amamantan a la cría, los mamíferos, amamantan a la cría, y cuando los destetan, ya dejan de ser la cría, ya no siguen dependiendo de la madre, y la madre los suelta. De hecho, hasta pueden copular con el hijo, con la hija, el macho, porque ya no los reconocen como cría. De hecho, una madre le puede robar la comida al hijo en una situación de escasez. La madre le come la comida y el hijo que le pase lo que quiera, no me interesa, porque ya no lo reconoce como hijo, es un par. Esto pasa en la naturaleza, y nosotros tenemos la naturaleza mamífero. Entonces, nuestro cerebro está detectando que mi cría está en peligro. Entonces, mi cerebro, si yo reconozco a la cría, mi cerebro codificado de mamífero dice, la está amamantando, si no, no tendría cría. ¿Sí? Entonces, si lo está amamantando y la cría está en peligro, lo que tiene que hacer es generar unas células de alta calidad que generen, con una nueva información, que generen una leche de alta performance, porque la que tiene evidentemente no está resultando. Entonces inmediatamente le manda la orden a las mamas de que generen esas células especiales. Yo todavía estoy con el teléfono, me dijeron, su hijo, usted es la madre de fulano, tuf, shock emocional, tuf, orden, tuf, células, ¿sí? Y yo todavía no contesté el teléfono, todo eso ya sucedió, y mi órgano está reproduciendo células para generar leche de alta performance, para amamantar a mi cría, que posiblemente esté en peligro. Entonces yo digo, sí, y me dicen, porque su hijo tuvo un accidente y está internado, y yo, célula. Me voy a la clínica y cuando lo encuentro, veo que está fuera de peligro, que se quebró una pierna. Entonces baja a nivel de estrés, automáticamente para la orden,
esas células que están de más, ¿sí? Se quedan ahí. Yo vuelvo a mi casa, me desestreso, bajo el nivel de estrés, me relajo, y cuando me relajo, empieza todo un funcionamiento en retroceso, porque hay que sacar esas células de ahí porque ya no tienen sentido, porque estaban cumpliendo una función especial. Era un programa especial de supervivencia. Y esas células aparecen, están ahí, que hasta ese momento no me di cuenta porque estaba en estrés, en actividad. Ahora que entro a relajarme, aparece un síntoma, y ese síntoma empieza a verse, y entonces me duele, al otro día me duele un pecho, y digo, che, ¿qué me pasa que me duele un pecho, no? O a los 2 o 3 días, y hace 2 o 3 días que me duele el pecho y no sé qué es. Y me toco y tengo una dureza, y voy al médico, y el médico me saca una foto de ese instante y me dice, tenés cáncer de mama. ¿Mm? Ese cáncer de mama no era nada más y nada menos que un programa especial de supervivencia para bajar un nivel de estrés. ¿Qué hacía ese cáncer de mama ahí? Se estaba yendo, porque ya estaba en resolución. Entonces, obviamente el cuerpo, que es perfecto, ya tiene una manera de quitar esas células de ahí, porque ya sabe cómo hacerlo, porque en la naturaleza sucede todo el tiempo. Todo el tiempo. Los animales tienen cáncer, los animales tienen recursos de supervivencia que tenemos nosotros, pero ¿qué pasa? Ellos no van al médico, entonces no se enteran. Y acá no pasó nada. Entonces, nosotros con ese recurso de supervivencia ahí, y con un médico diciéndonos, tenés cáncer, y con lo que significa el cáncer para nosotros, activamos otro conflicto de supervivencia. Volvemos a estar en estrés. Y ahora ese estrés, ese shock, porque es otro shock, de diferentes características, porque ahora no tengo miedo de que le pase algo a un hijo, sino que tengo miedo a morirme. El miedo a morirme, entro en shock, esa trilogía, así que cerebro y órgano va a buscar la manera de bajar ese nivel de estrés y va a decir, ¿cuál es la forma de sobrevivir a la muerte, que esta persona muerte por enfermedad? No sé, empieza a analizar, a decodificar, y el miedo a la muerte, posiblemente tenga el miedo a la muerte primaria, o sea, cuando uno tiene miedo a morir, tiene miedo a dejar de respirar, ¿no? Posiblemente. Después el cerebro va codificando de acuerdo a lo que yo digo, lo que yo pienso. Toma la información del consciente. Entonces, entiende que tengo miedo a morir y entiende, me va decodificando, entonces esta persona no está pudiendo respirar. Entonces, ¿qué hace? Le manda el programa especial a los pulmones que generen unas células de alta performance con una actividad rápida para que yo amplíe la capacidad pulmonar y los alvéolos pulmonares puedan tomar más oxígeno y yo no me muera, ¿sí? Todo eso sucede mientras yo estoy procesando el diagnóstico de cáncer, que se está yendo, porque la biología sabe cómo hacer desaparecer ese cáncer de mama. Pero la biología solita va a hacer desaparecer ese cáncer de mama. Ahora lo va a hacer a media máquina, porque toda la energía la va a poner en salvarme aquí ahora de este miedo a la muerte. Entonces va a empezar a trabajar menos en sacar esas células que están de más, porque ya esas células que están de más no molestan porque se van a ir. Entonces saca la importancia de ahí, porque aquí ahora me tiene que mantener con vida, y manda toda la energía a este recurso de supervivencia que es, hay que salvar a esta persona de que no puede respirar, de que se va a morir. Entonces genera este programa de supervivencia. ¿Qué pasa? La próxima vez que yo voy y genera este programa de cáncer de alvéolos pulmonares, hace masa. Cuando yo me doy cuenta de que, cuando yo tengo que volver a la consulta al médico, voy a la consulta al médico, el médico saca una foto otra vez de ese instante y dice, che, se redujo el tumor. Entonces yo ahí respiro un poquito más, tranquila, vuelvo a mi casa, me relajo un poco, baja el estrés, y como baja el estrés, se activa el síntoma de todo lo que pasó y yo no me di cuenta en mis pulmones. Entonces 2 o 3 días después me levanto con una tos y escupo sangre, y me preocupo, y voy de nuevo al médico, le digo, che, vos sabés que escupí sangre, y tengo un dolor en el pecho, y me hace una foto de ese instante, y me dice, tenés metástasis de pulmón. ¿Sí? Y ahí empieza una serie de shocks, uno atrás de otro, que van a tomar
van a generar programas que van a utilizar diferentes órganos o tejidos, porque cada uno tiene cada miedo y cada estrés tiene su decodificación particular de acuerdo a cómo interpreta el cerebro inconsciente lo que mi cerebro consciente le está diciendo, y a partir de ahí empieza una seguidilla de programas que lo que hacen es agotar el cuerpo, porque energéticamente llega un momento que el cuerpo está totalmente extenuado y estresado. Entonces van a decir, una persona se muere de cáncer. No, nadie se muere de cáncer. Las personas se mueren de biologías y cuerpos agotados, porque por más que la persona ya no tenga ningún conflicto, utilizó tanta energía que ya no tiene remanente y la persona se muere. ¿Sí? Bien. Son las 20:04. ¿Quieren que dejemos esta media hora que queda para hacer algunas preguntas? ¿O quieren que siga? Si quieren que siga con información, me ponen 1. Si quieren que deje para preguntas, me ponen 2. Ah, que son corajudos, ¿eh? Quieren más información. Se la rebancan. Bueno, vamos con más información entonces. Les voy a compartir pantalla. Bien. La segunda ley de Hammer es la ley de las 2 fases de la enfermedad. 2 fases de la enfermedad. Hammer descubre que todo esto que nosotros llamamos enfermedad, que ahora no es más enfermedad, porque no viene a matarnos, viene a salvarnos la vida, es un programa especial de supervivencia con sentido biológico, que no nos mata, nunca nos mata, lo que hace es agotar los cuerpos cuando no encontramos la resolución y cuando lo estresamos más por el miedo a la enfermedad. Estos programas, cualquiera sea, en el 100% de los programas, todos los programas tienen 2 fases. 2 fases. Una es la fase activa y otra es la fase de relajación. Desde la medicina tradicional, esto es un cuerpo en simpaticotonía, ¿sí? Que está regido por el nervio, toda la actividad y el alerta, todos los movimientos de alerta en la biología están regidas por el nervio simpático, y un descanso, una relajación, una fase nocturna, que es donde todo el cuerpo se relaja, y se llama la fase de vagotonía, regida por el nervio vago, es el sistema parasimpático. Esto es así desde la medicina tradicional. Entonces nosotros, los seres humanos, los animales, las plantas, tenemos este ritmo simpaticotónico, que es diurno y nocturno. De día se activan todas las alertas, los recursos biológicos, y de noche la mitad del plantel se va a descansar y quedamos con la guardia, ¿sí? Que nos mantiene con vida. Ya sabe el cerebro cuál es la guardia, cuáles son los que se tienen que quedar, los soldaditos que se tienen que quedar despiertos, pero la mayoría se va a descansar para retomar la actividad al día siguiente y no estar agotados, ¿sí? Un cuerpo que no duerme, creo que sobrevive, que no duerme nunca, que está permanentemente en simpaticotonía, en alerta, creo que dura 11 días, 12, me parece, si no entiendo mal, si no me acuerdo mal. Creo que dura 12 días, ponerle 13, 15 días para redondear. Un cuerpo que no duerme dura 15 días y se muere agotado. O sea, una persona que está todo el tiempo en alerta, se estresa tanto su biología que se muere. Y no se murió de enfermedad, se murió de estrés. ¿Sí? Fue estresando toda su biología. O sea, nuestro ritmo de equilibrio normal para mantenernos sanos es un ritmo diurno, nocturno, como muestra acá la figura, es este ritmo verdecito y cremita y amarillito, es un ritmo normotónico, de normotonía,
diurno, nocturno, diurno, nocturno. ¿Qué pasa? Diurno, aquí llamamos diurno, cuando nosotros tenemos un ciclo biológico circadiano. Ciclo biológico circadiano. ¿Qué significa eso? Estamos regidos por el sol y la luna. Nuestra biología está regida por el sol y la luna. Entonces, cuando empieza a aparecer el sol, nuestra biología empieza a despertarse. ¿Sí? Esto sucede acá en esta parte del mundo, desde en todas partes del mundo en realidad, porque el sol a las 12 del mediodía, en todas partes del mundo, está sobre nuestras cabezas, ¿sí? No en todo el mundo igual, pero a las 12, el horario, por eso tenemos diferencia horaria con otros países, porque el sol no está en todo el mundo en el mismo lugar. Entonces, cuando el sol está sobre nuestras cabezas, en su máxima expresión, son las 12 del mediodía, ¿sí? Entonces, empieza a salir 5, 6 de la mañana, empieza a salir el sol, y empieza a activarse la biología, y el máximo punto de activación de la biología, cuando tenemos todas las luces prendidas, es todo el cuerpo en alerta, son las 12 del mediodía. Después empieza a bajar el alerta, nuestro cuerpo empieza a relajarse, ¿sí? Hasta las 6 de la tarde que entra en vagotonía, entra en descanso. A las 6, 7 de la tarde el cuerpo entra en descanso. Por eso la sintomatología aparece cuando uno tiene fiebre, levanta fiebre, cuando uno empieza a dolerle el cuerpo, todo eso aparece en vagotonía, cuando el cuerpo empieza a descansar, con este ritmo circadiano, ¿sí? Entonces, la simpaticotonía normal tiene su punto máximo a las 12 del mediodía y empieza a decaer la biología, y en 6 de la tarde entramos en descanso, en vagotonía, y el punto máximo de descanso, donde el cuerpo está totalmente relajado, son las 12 de la noche, cuando la luna está sobre nuestras cabezas. Y ahí empezamos de a poquito a activar, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4, 5, 6, ¿sí? Donde entramos otra vez en simpaticotonía. Esto es lo que hace la biología regida por el ritmo circadiano. Este es el ritmo normal. ¿Qué pasa cuando ese ritmo se ve alterado? ¿Cuándo se ve alterado ese ritmo? Cuando tenemos un estrés. Cuando tenemos un estrés, estamos en alerta. Ese alerta lo que va a hacer, va a mantenernos en simpaticotonía con todas las luces prendidas hasta que la amenaza se vaya. Entonces vamos a estar en alerta, vamos a estar en simpaticotonía hasta que se reduzca el nivel de amenaza. Esto sucede a partir del shock. Acá tenemos el DHS, que le llama, el doctor Hammer le llamó a ese shock, le llamó el síndrome de Dirk Hammer, en honor a su hijo. Entonces, el DHS está acá, ustedes fíjense que el ritmo de normotonía se termina acá, cuando el shock hace que el ritmo de alerta suba al máximo, ¿no? Hasta donde puede soportar, al máximo nivel tolerable. Entonces empieza todo un programa específico de salvataje, un programa especial de supervivencia con un sentido especial biológico que tiene que hacer que ese estrés baje. Automáticamente toda esa fase activa, eso se le llama la fase activa de la enfermedad. Es la parte donde el programa está ejecutándose para bajar el nivel de estrés, ¿sí? Puede durar 2 minutos, 2 segundos, 2 minutos, un día, 24 horas, uy, se me fue. Ahí está. 24 horas, 3 meses, el estrés puede durar mucho tiempo. Pero ¿qué pasa? Si dura mucho tiempo, cada vez que el tiempo va pasando, el cuerpo se va agotando, porque estoy en estrés, ¿sí? Estoy en estrés. Esa fase activa se va a terminar cuando se resuelva el conflicto, ¿sí? Si yo estoy en conflicto porque me llamaron, que mi hijo tuvo un accidente, desde que me llamaron hasta que yo verifico que mi hijo está fuera de peligro, voy a estar en estrés. Así mi hijo esté internado 3 días, 4 días, 5 días, y yo esté en ese estrés, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando mi hijo está bien, voy a bajar el nivel de estrés, y mientras tanto,
el programa que hizo, el programa mantuvo el estrés en un nivel tolerable, porque si esto sube mucho más, me muero de estrés. Entonces, el programa lo que hace es mantener todo el estrés, mantener toda esa simpaticotonía lo más bajo posible, trata de achicar la simpaticotonía para que yo no muera de estrés. ¿Qué pasa? Cuando se resuelve el conflicto, por lo que sea, ¿sí? Cuando se resuelve el conflicto, el estrés automáticamente baja. Y como estuvo todo el tiempo el cuerpo activo, va a tener que estar un tiempo considerable en vagotonía, ¿no? En reparación. Yo siempre digo, es como una fábrica, ¿no? Nosotros tenemos una fábrica, yo soy el dueño de una fábrica que trabaja 8 horas, y los empleados trabajan 8 horas y se van a su casa. Y la fábrica cierra. Pero un día vienen y me encargan una producción especial para dentro de 5 días. Y yo no alcanzo con los empleados que tengo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Poner a trabajar a esos empleados a full y mantener la fábrica abierta las 24 horas durante esos 5 días. Entonces los empleados van a trabajar, producir, porque tengo un programa especial de supervivencia. Tengo que entregar esta mercadería en 5 días, sí o sí, porque si no, se funde la fábrica. Entonces los empleados van a estar trabajando 5 días, todas las máquinas, 5 días, a full, a tope, hasta que entrego la mercadería. Cuando entrego la mercadería, digo, bueno, empleados, váyanse a dormir, les doy 2 o 3 días de compensación para que se recuperen, porque si no se van a morir, ¿no? Tienen que descansar. Vayan, descansen y vuelvan, ¿sí? Ese descansen es la vagotonía, ¿sí? Esa vagotonía, cuando se relaja el cuerpo, ahí recién aparecen los síntomas. ¿Pero por qué? Sobre todo, aparecen los síntomas porque todo el desgaste que hubo en esa simpaticotonía, en ese programa especial activo, en esa actividad, todo ese desgaste ahora tiene que recuperarse. Entonces hay un movimiento celular, hay un movimiento biológico de recuperación de todo el desgaste que hubo. Ese desgaste va a llevar, esa recuperación va a llevar mucha energía, por eso yo tengo que hacer una vagotonía bastante profunda, porque mientras yo descanso, toda la energía va a ir a tratar de recuperar todo el desgaste y volver a armar todo, poner todo en su lugar, para que yo pueda retomar la simpaticotonía, la normotonía de la salud y el equilibrio. Entonces, esta fase de actividad termina, ¿sí?, en la conflictólisis. La conflictólisis es cuando se termina el conflicto. El estrés se resolvió de alguna u otra manera, entonces todo ese estrés biológico, toda esa alerta baja y entro en vagotonía. Hay 2 etapas en la vagotonía, en esta recuperación del cuerpo. La primera etapa, la más intensa, donde aparecen todos los síntomas, donde todos los microorganismos van a ayudar a resolver todos estos conflictos, ¿no? Y van a poner cosas en su lugar, y van a matar células, y van a generar que esas células se tengan que ir del cuerpo de alguna u otra manera. Cuando hay muchas, van a tener que generar un programa también especial para eliminar células de más, o para rellenar huecos, en el caso de que haya ulceraciones. Bueno, hacen todo lo que tienen que hacer. Cuando esa etapa es la de más sintomatología. En la mitad de esa reparación, se llama postconflictólisis, la vagotonía, esta parte de recuperación, ven que está un poco más rojita, se llama postconflictólisis, ¿sí? En la postconflictólisis, la parte más intensa de más síntomas es la primera parte. En la mitad de esa reparación hay, el doctor Hammer le llama una crisis epileptoide, un espasmo biológico. Ese espasmo biológico es como un sacudón que el cuerpo hace y en un instante muy pequeñito vuelve a estresarse, como si estuviera otra vez en alerta, pero mucho más en alerta que lo que estaba cuando tenía el conflicto. Mucho más en alerta, redobla la puesta de la alerta. ¿Por qué? Porque esa alerta le va a generar un espasmo biológico por un instante. Ese espasmo biológico tiene una finalidad, y es expulsar los edemas del cuerpo. Los edemas son el agua. Durante el conflicto y durante la primera parte de la reparación, se cubrió el órgano afectado
y se cubrió, y la parte del cerebro, donde estaban esos movimientos energéticos, en la fase de reparación se cubre con un edema líquido. Ese espasmo biológico lo que va a hacer expulsar el líquido. Es como cuando estamos limpiando la casa, la casa estuvo de fiesta, ¿sí? Alerta, de fiesta, vino gente, tiró vaso de cerveza, tiró mugre en el piso, se acabó la fiesta, pasó a la reparación. Ahora hay que limpiar la casa, ¿sí? Ahora hay que acomodar todo. Estuvo linda la fiesta, pero hay que acomodar todo. Entonces se va toda la gente y yo empiezo a limpiar. Empiezo a acomodar. La parte más grosa del acomodamiento y de esta limpieza va a ser la primera. Y ya cuando ya esté más o menos todo acomodado, tiro agua, para en un momento expulsar, sacar ese agua de la casa y con ese agua va a salir toda la mugre, ¿sí? Baldeo. Entonces, una vez que acomodo todo, tiro agua, baldeo y con un espasmo biológico tengo que expulsar toda el agua del cuerpo. Eso es el espasmo biológico, esa es la crisis epileptoide que le llama Hammer, este espasmo de la biología. Una vez que ese espasmo sucede, que yo voy por un instante a la simpaticotonía, a la alerta y bajo, cuando bajo, ahí empieza la segunda fase de la reparación y que ya tiene menos sintomatología, ya me empiezo a recuperar de a poquito, ya empiezo a sentir una sensación de un poco más de liviandad y no tan de peso de la reparación, y de a poquito, vuelvo a la normalidad. Estas son las dos fases que sí o sí suceden en todo programa biológico, siempre que haya una resolución del conflicto, siempre que exista esto, la conflictolisis, porque si nunca sucede esta conflictolisis, la persona se agota, porque es como si no durmiera, está en alerta permanente, por más que se vaya a dormir, el cuerpo está tan tenso que se empieza a agotar, y la persona se muere. Entonces, siempre que haya una resolución del conflicto, una conflictolisis, va a haber dos fases de la enfermedad, la fase simpaticotónica, la fase activa, la fase de alerta, la fase diurna, y una fase muy profunda también, que conlleva la misma masa que la fase de simpaticotonía, una fase nocturna, una fase de postconflictolisis, una fase de reparación, que nos va a permitir volver a la normotonía. Esto lo hace el cuerpo solo, la biología sola hace todo esto a nuestras espaldas, sin médicos, sin nada. Eso no quiere decir que no tengan que ir al médico. La medicina es sagrada y ayuda. Lo que pasa es que esto lo va a hacer el cuerpo sí o sí, de un animal, de una persona, siempre, porque son las dos fases de la enfermedad. ¿Se entiende? Bien. Ahora sí, vamos a dejar, no voy a empezar con la tercera ley porque no vamos a llegar. Dejo de compartir pantalla. Ahí estamos. Y, bueno, si quieren les activo los micrófonos, y no sé cómo hacemos, si alguien quiere ir hablando, diciendo algo, puede pedir la palabra por el chat, ¿sí? Yo les activo los micrófonos. Y se activa el micrófono. Ahí está. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, que nos quedan 10 minutitos, mañana es a la misma hora, lunes, martes y miércoles, de 19 a 20:30 horas argentinas, vamos a hacer el directo. Esto se va a guardar, yo ahora esto lo guardo, trato de subirlo a un canal privado de YouTube, y cuando ya esté subido les paso el link por el grupo, ¿sí? Así que lo van a poder ver, directamente del link que les voy a mandar, mañana. Hoy no creo que termine de subirlo porque demora, ¿sí? Así que bueno, si Silvina Noemí quiere hacer una pregunta, vamos Silvina, a ver, pregunte. Ahí está. Viste que vos dijiste que hay digamos que vos estás consciente y después dormís, digamos, ¿no? Cuando vos tenés alterado, que eso se da desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde y después viene la otra parte. Ahora, cuando uno tiene un trabajo que te hace que esos cambios vayan siendo de distinta forma, por ejemplo, trabajás
a la mañana, una semana a la mañana y una semana a la noche. ¿Eso hace que vos puedas tener algún tipo de conflicto en tu cuerpo? No, el ritmo circadiano, que es el ritmo que sucede, que va con el sol y la luna, ese ritmo es biológico, sucede siempre, nos vayamos a dormir Sí, o no nos vayamos a dormir. El cuerpo se relaja, por más que estemos levantados y perfecto. despiertos, ¿sí? Lo que sí es que no se relaja tanto como se relajaría si estuviéramos durmiendo, pero el cuerpo se relaja, ¿sí? Por eso hay personas que funcionan mejor de noche, para todo lo que sea creatividad, todo lo que sea sentarse a crear y a trabajar con uno mismo, posiblemente tenga uno se encuentre con más creatividad de noche porque se relaja y no está distraído y tiene más conexión con uno mismo a lo mejor, ¿no? Entonces, pero el ritmo biológico es el ritmo circadiano, ¿sí? El sol y la luna, ¿sí? Y el cuerpo se relaja igual, a menos que mi trabajo sea estresante, que yo tenga que estar muy en alerta durante la agotonía, ¿no? Entonces por ahí, sí, a lo mejor tengo un desgaste biológico. ¿Mm? Buenísimo. Bien. No pregunten, Gracias. no, nada, Silvina, no pregunten por el chat porque no puedo leer. Simplemente digan yo para hablar y se activan el micrófono. Agostina Sol, a ver. Activate el micrófono, Agostina, vos solita. Ahí. Hola, Sí, ¿me escuchás? sí, ¿Cómo estás, Ivana? bien, Te quería hacer una pregunta. Yo tengo una enfermedad congénita de nacimiento. sí. La pregunta es, como no hubo un shock previo antes, digamos, yo ya vine con una enfermedad, Ujú. ¿eso cómo se...? Eso lo vamos a ver ahora cuando veamos el transgeneracional. Las enfermedades de Ah, nacimiento vienen del transgeneracional, vienen de arriba. O sea, ya vengo con un proyecto sentido, con una determinada tarea. Ese programa está siendo ejecutado por otro, no por mí, por el clan. El clan, en vez de ejecutar un programa en la persona que ya está, ejecuta un programa en la persona que viene. La persona viene con un programa ejecutado para realizar una tarea específica, con ese programa. perfecto. Gracias a ese programa Gracias. que trae esta persona, el clan sigue con vida. Eso lo vamos a ver en el transgeneracional. Muchas gracias. De nada, Agostina. Sí, Paula, ¿dónde está Paula? Actívense el micrófono solitos porque yo no los encuentro. Son un montón. Paula. Hola. Sí, ahí te escucho, Paula. Sí, bueno, mira, a mí me diagnosticaron con estrés crónico. No te escucho, discúlpame. Eso se puede, que me diagnosticaron con estrés crónico. Ajá. ¿Eso se puede revertir? Sí, el estrés ¿O voy crónico, a depender de los desde psicofármacos toda la vida? desde la biodecodificación, desde esta nueva versión actualizada de la medicina, se puede revertir, te diría que casi todo, porque en realidad todo lo que está sucediendo son programas biológicos, ¿sí? Y psíquicos para bajar un nivel de estrés. Entonces, si el nivel de estrés ya no está más, el programa se desarticula solo. ¿Mm? ¿Qué pasa? Un estrés crónico visible, un estrés crónico visible es una respuesta biológica a un estrés invisible. Vos lo que estás viendo como estrés es una ansiedad, en realidad. ¿Sí? Esta ansiedad, este comportamiento no normal de ansiedad. Y loco carne, ¿qué es eso? Cierran los micrófonos porque se les activan solos. Este estrés crónico, en realidad, lo que está haciendo, gracias a ese estrés crónico, gracias a esa ansiedad que vos estás percibiendo como tangible, estás bajando un nivel de estrés inconsciente. Gracias a ese estrés crónico vos estás con vida, ¿sí? Entonces, por el momento, relájate, porque eso te mantiene con vida. Ese estrés no te mata. Lo que te mata es el estrés invisible,
biológico. ¿Sí? Es estrés visible. Todo lo que se hace visible no te mata. ¿Sí? Lo que te mata es el estrés invisible. Ese estrés biológico que te mantiene en alerta. Ese estrés crónico que tenés no te mantiene en alerta. Te baja la alerta crónica. ¿Se entiende? Lo que hay que hacer es ir con una decodificación a buscar qué es lo oculto que vos estás viviendo en estrés y no sabés, para manifestar el estrés que te salva la vida. ¿Sí? Bien. Toda manifestación biológica, emocional, conductual, y hay un par de manifestaciones más que después vamos a ver, es lo que nos salva la vida. Todo lo que está sucediendo nos está salvando la vida. Entonces, que lo que veamos no nos genere estrés. Nos genere estrés, que en realidad nos genere la certeza de que estamos con vida gracias a esto. ¿Mm? Eso es lo que la medicina da vuelta, la nueva medicina da vueltas y pone la medicina patas para arriba. La enfermedad viene a salvarte la vida. ¿Mm? Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que diga yo? ¿Que quiera preguntar? Yo, la verdad es que, bueno, me parece súper copado verlo desde ese lado. Uno siempre como que la enfermedad, yo soy diabética hace 2 años y como que me costó un montón asimilarla. Bueno, estoy haciendo meditación, estoy tratando de cambiar mi calidad de comida y todo eso, pero recién lo que dijiste me pareció recopado de decir, bueno, gracias a esta enfermedad estoy viva. Uh-huh. La verdad que, bueno, me parece muy interesante, así que bueno, después veremos de qué viene y bueno, Uh-huh. todo ese trabajo. Las enfermedades crónicas, ¿sí? La cronicidad de la enfermedad depende de la cronicidad del conflicto. ¿Sí? Un conflicto con el que convivo va a generar una enfermedad crónica. ¿Sí? No hablo de convivir físicamente con el conflicto, hablo de el conflicto, todo el conflicto está acá adentro, es mi interpretación de la realidad. Cuando estoy viviendo algo en conflicto, el conflicto está acá adentro, no está afuera. El conflicto, justamente la manifestación física del conflicto, lo que me está diciendo es, tenés que actualizar información, estás viviendo con información desactualizada. Entonces, observar la realidad, actualizar información y mandar esa información al inconsciente, que el inconsciente se actualice para que no tenga que manifestar esta desactualización biológica, si se quiere, ¿no? Entonces, en el caso de la diabetes, ¿sí? La diabetes crónica, la diabetes se cura. Hay casos de diabetes que se han curado, ¿no? Y sobre todo la biodecodificación. Entonces, una enfermedad crónica, en el caso de la diabetes tiene una decodificación específica que es genial, porque para decodificar después tenemos que ver qué es lo que está haciendo el cuerpo, qué es lo que está haciendo. Después se decodifica por lógica, ¿no? Cuando aprendemos a agarrar la mano. ¿Qué es lo que hace el cuerpo? No genera la hormona insulina, ¿sí? O la genera en forma deficiente. ¿Por qué? Porque ¿qué hace la insulina? La insulina saca el azúcar de la sangre y lo lleva a la célula para guardarlo como energía en la célula para que las células cumplan sus funciones de supervivencia. ¿Qué pasa? Cuando la insulina es deficiente, ese azúcar se queda en la sangre. La sangre es ¿qué es la sangre? La familia. ¿Sí? Y aparte de ser la familia, la sangre es la que lleva todos los nutrientes y toda esa energía a todo el cuerpo. ¿Sí? Hasta la última, hasta la última lugar de mi cuerpo, ¿no? Desde la cabeza hasta la punta de los pies. Recorre todo el cuerpo la sangre. Entonces, ¿qué hace? Mantiene la energía en la sangre para llevarla de urgencia a donde tenga que ir. ¿Por qué? Porque la amenaza está en la familia.
¿sí? Convivo con la amenaza. Entonces, la tengo que tener la energía a mano para mandarla a los músculos en el caso de tener que atacar o huir. Entonces la tengo que dejar a mano, la tengo que dejar en un lugar donde la pueda utilizar y no tener que ir a buscarla a la célula, traerla de nuevo para acá, ¿no? Reutilizarla, no. Tengo que tenerla a mano. Entonces no la mando a la célula, la dejo a mano en la sangre para que vaya con urgencia en el caso de que yo tenga que defenderme o atacar. Es la decodificación, después cada decodificación es particular, ¿no? Pero en general, la diabetes tiene que ver con esto, con una sensación de amenaza constante dentro del clan, y la amenaza del clan se relaciona justamente a la falta de dulzura. ¿Sí? Muchas gracias. De nada. Bien, no vamos a empezar a decodificar todo ahora porque quise utilizar una enfermedad para seguir explicándoles cómo funciona la biología, ¿no? Y estas las leyes de Hammer. Nos faltan ver 3 leyes, ¿sí? Vimos 2. Cuando veamos las otras leyes se van a volar la cabeza. Pero está buenísimo porque empieza el cerebro a acomodar, se empiezan a acomodar los patitos y empezamos a encontrar respuestas a un montón de cosas que hasta este momento eran todo amenaza, y ahora resulta que todo tiene un sentido biológico. Y es genial el sentido biológico. ¿Mm? Y no solo vamos a ver Hammer, si tenemos tiempo vamos a ver un montón de cosas más, vamos a ver transgeneracional, vamos a ver un poquito de física cuántica, que es lo que genera todo este cambio de paradigma. ¿Mm? Así que bueno, los invito a volver mañana a las 7 de la tarde Argentina, 5 de la tarde México, 11 de la noche España, hay gente de todos lados. Escríbanme a ver de dónde están, a ver. A ver, que no sé de dónde. Chile, Uruguay, Paraguay. Buenísimo. Argentina, México. Qué lindo. Paraná, Entre Ríos. California. Wow, Tafí del Valle. Qué lindo, Tafí del Valle, conozco. Bueno, gracias. Gracias a todos por bancarme, por escucharme, San Pedro. Bueno, y los espero mañana. Ahora voy a tratar de subir lo más rápido posible esta clase de hoy a YouTube, para que la puedan ver todos. Si quieren invitar gente para mañana, también para la segunda clase le mandan también el link de la primera para que la puedan ver y no entren mañana crudos. Y los espero mañana a las 7 de la tarde, hora Argentina. El que quiera estar acá, sigue invitado, ¿sí? Bueno, cualquier cosa, si necesitan algo, me mandan por privado. Pero esperen a que sigamos viendo las leyes, que van a tener un montón más de respuestas a preguntas que a lo mejor les salen hoy y no lo vimos. ¿Mm? Bueno, gracias.